Historia 1. En un remoto pueblo ubicado en el corazón de Maharashtra, una leopardo hembra de 4 años tuvo la desgracia de caer en un pozo profundo y oscuro que se extendía a asombrosos 60 pies. A medida que la noticia se extendía por el pueblo, el pánico y la preocupación se apoderaron de los corazones de los habitantes. Sabían que el tiempo era crucial si querían salvar al aterrorizado animal de ahogarse. Determinados a ayudar, se reunieron rápidamente, formando un frente unido frente a la adversidad. Mientras tanto, un equipo de valientes individuos del renombrado Centro de Rescate de Leopardos de Manikdo llegó, armado con el equipo necesario y la experiencia para emprender la atrevida misión de rescate. Sabían que tenían que actuar rápidamente y con precaución para garantizar la seguridad de la leopardo. Al llegar al lugar, el equipo de rescate se encontró con una sensación de urgencia y anticipación. Los habitantes, con rostros marcados por la preocupación, los recibieron, listos para prestar su apoyo y conocimiento local para asegurar el éxito de la misión. Por favor, recuerda dar like y suscribirte a nuestro canal. Esto le indica al algoritmo de YouTube que muestre este contenido a más personas. Gracias por tu apoyo. Juntos, formaron una alianza entre humanos y vida silvestre, unidos por un objetivo común. El equipo evaluó meticulosamente la situación, evaluando cuidadosamente la profundidad y dimensiones del pozo. Sabían que un plan integral era crucial para ejecutar con éxito la operación de rescate. Con los habitantes a su lado, comenzaron a elaborar estrategias, teniendo en cuenta las circunstancias únicas que enfrentaban. Para darle a la leopardo una oportunidad de sobrevivir, el equipo decidió bajar una plataforma de madera resistente al pozo, actuando como un salvavidas para el animal desesperado. Con sumo cuidado, aseguraron la plataforma a una cuerda resistente, asegurándose de que pudiera soportar el peso tanto de la leopardo como de los rescatistas. Con la respiración contenida, el equipo bajó lentamente la plataforma al pozo, guiándola hacia la leopardo aterrada. La tensión colgaba espesa en el aire mientras el animal, lidiando con el miedo y el agotamiento, se aferraba a la cuerda con todas las fuerzas que poseía. Los habitantes observaban en silenciosa anticipación, sus corazones latiendo al unísono. Cuando la plataforma finalmente alcanzó la forma temblorosa de la leopardo, un suspiro colectivo de alivio resonó en el aire. Los habitantes y el equipo de rescate sintieron un aumento de esperanza cuando la leopardo logró subirse al santuario de madera, su pelaje empapado pegado a su cuerpo. Se aferró a la plataforma, sus ojos abiertos con una mezcla de miedo y gratitud. Pero la batalla estaba lejos de terminar. El equipo sabía que tenían que asegurar aún más la seguridad de la leopardo. Bajar una jaula de atrapamiento al pozo se convirtió en el siguiente paso crítico. La jaula proporcionaría un espacio seguro para la leopardo, asegurando que no caería de nuevo a las peligrosas profundidades. Con cuidado y metodología, el equipo maniobró la jaula de atrapamiento hacia el pozo, manteniendo una distancia segura de la leopardo asustada. A medida que la jaula de metal frío descendía, la vista de ella molestó al animal ya aterrado. El miedo la consumió, y en su pánico se abalanzó, dando algunos golpes desesperados a la jaula. Para consternación de todos, la leopardo perdió el equilibrio, tambaleándose al borde del desastre. Los latidos del corazón resonaban al unísono, mientras la leopardo, luchando por recuperar su posición, se aferraba desesperadamente a la plataforma de madera. Al darse cuenta de que la jaula de atrapamiento era su última esperanza de supervivencia, convocó toda su fuerza y valentía. En un movimiento rápido y atrevido, saltó a la jaula. El silencio envolvió el pozo mientras los habitantes y el equipo de rescate contenían la respiración. Los habitantes observaron cómo tiraban cuidadosamente de la jaula fuera del pozo, con los ojos fijos en la leopardo prisionera. Asombrosamente, parecía físicamente indemne, sus ojos vibrantes reflejando una mezcla de alivio y curiosidad. Con la leopardo segura dentro de la jaula de atrapamiento, el equipo de rescate y los habitantes procedieron con precaución. Trabajaron juntos de manera impecable, sacando la jaula del pozo, siendo cuidadosos de no asustar aún más al animal. Los rostros de los habitantes reflejaban una mezcla de alivio, orgullo y admiración por la increíble hazaña de la leopardo. A medida que la jaula emergía de las profundidades, el equipo de rescate se acercó a ella, con los corazones latiendo con anticipación. Con cuidado y con gran atención,
Abrieron la puerta de la jaula, revelando a la leopardo en su interior. Transportando a la leopardo a un lugar seguro, el equipo de rescate realizó un examen minucioso de la magnífica criatura. De la cabeza a la cola, evaluaron su condición física, buscando signos de lesiones o angustia. Para su deleite, no mostraba ningún daño visible, un testimonio de su resistencia y los esfuerzos meticulosos de todos los involucrados. El equipo tomó la decisión de liberar a la leopardo de nuevo en la naturaleza, donde verdaderamente pertenecía. Sabían que confinarla a una vida en cautiverio no sería justo para su naturaleza salvaje innata. Después de todo, era una criatura nacida para deambular por la extensa naturaleza, libre e indomable. Con los habitantes como testigos, el equipo transportó cuidadosamente la jaula de atrapamiento a un lugar adecuado, lejos de los asentamientos humanos. Eligieron un área rica en vegetación, abundante en presas y con amplios recursos naturales para la supervivencia de la leopardo. Entre el susurro de las hojas y la sinfonía de la naturaleza, el equipo de rescate se acercó a la jaula. El aire estaba cargado de anticipación mientras se preparaban para liberar a la leopardo de nuevo en su hábitat natural. Con manos expertas, abrieron lentamente la puerta de la jaula, permitiendo que se abriera lentamente. Por un momento, la leopardo dudó, sus ojos escudriñando el entorno como evaluando el territorio desconocido que se extendía ante ella. Luego, impulsada por un instinto tan antiguo como el tiempo, salió graciosamente de la jaula, su forma elegante bañada por el cálido sol. Los habitantes estallaron en vítores y aplausos, celebrando el regreso triunfal de la leopardo a su hábitat natural. Se maravillaron de su fuerza, resistencia y del espíritu que la había impulsado a través de la aterradora experiencia. En ese momento, sintieron una conexión profunda con la naturaleza, comprendiendo el frágil equilibrio entre la existencia humana y la preservación del mundo natural. Historia 2. En el tranquilo pueblo de Sarvatpur, donde la brisa llevaba el aroma de jazmín y los campos susurraban cuentos de tranquilidad, se desarrolló un desafortunado incidente. Fue un día que quedaría grabado para siempre en las memorias tanto de hombres como de bestias, un día en que una multitud, impulsada por el miedo e ignorancia, desató su ira sobre una desafortunada hiena. Mientras el crepúsculo pintaba el cielo con tonos de naranja y morado, los habitantes notaron una figura merodeando en las afueras de su pacífico hogar. Susurros se propagaron como fuego, encendiendo un frenesí de pánico y superstición. Relatos temerosos de la criatura mítica conocida como la hiena resonaron en el pueblo, alimentando el creciente sentido de temor de la multitud. Impulsados por su miedo colectivo, los habitantes se unieron, con sus ojos reflejando una mezcla de temor y agresión. Como una tormenta ganando fuerza, avanzaron, sus pasos resonando con ira y valentía mal dirigida. Piedras fueron arrancadas del suelo, su peso un símbolo de la violencia que yacía latente en los corazones de los hombres. La hiena, sintiendo el peligro inminente, intentó huir. Su cuerpo ágil navegó el terreno con gracia y urgencia, sus delicadas patas dejando tras de sí huellas fugaces en la tierra suave. Pero la multitud, intoxicada por su histeria colectiva, se cerró sobre ella con determinación implacable. Gritos llenaron el aire, mezclándose con los sonidos de pies golpeando el suelo y los aterrados gritos de la hiena. Piedras, rígidas e implacables, surcaron el aire con intenciones maliciosas. Algunas fallaron, chocando con la tierra en una lluvia de polvo, mientras que otras dieron en el blanco, golpeando el cuerpo de la hiena con un sordo golpe. Cada golpe le infligió heridas a su pelaje antes impoluto, desgarrando su carne y dejando rastros de carmesí a su paso. El frenesí de la multitud se intensificó, sus gritos mezclándose con los llantos angustiados de la hiena. Luchó valientemente, sus ojos abiertos de terror y confusión, pero la pura fuerza de su brutalidad abrumó su forma frágil. A medida que la violencia de la multitud se intensificaba, un destello de esperanza apareció en el horizonte. El Departamento Forestal y Wildlife SOS, guardianes del mundo natural y defensores de sus habitantes vulnerables, recibieron noticias de la tragedia en desarrollo. Con urgencia en sus corazones, reunieron rápidamente un equipo, decididos a intervenir antes de que el destino de la hiena quedara sellado. El equipo de rescate llegó al lugar con rostros marcados por la determinación y compasión.
se enfrentaron a la multitud, sus voces suplicantes ahogadas por la cacofonía de ira y miedo. En medio del caos, su firme resolución brilló como un faro de luz, guiándolos a través de la oscuridad. Con determinación firme, los rescatistas lucharon camino hacia el lado de la hiena. Un suspiro colectivo escapó de sus labios al contemplar la impactante vista ante ellos. Una criatura, antes grácil y salvaje, ahora quebrada y maltratada. La sangre manchaba su pelaje, y su cuerpo llevaba el peso de innumerables heridas infligidas por el asalto implacable de la multitud. Con suavidad, como si sostuvieran vidrio frágil, los rescatistas levantaron a la hiena del suelo, su toque en marcado contraste con la violencia que la rodeaba minutos antes. Su cuerpo, lánguido y cansado, se acomodó contra sus brazos mientras la llevaban apresuradamente a su santuario, un lugar de curación y compasión. El santuario al que llevaron a la hiena para curarse era un lugar especial en la naturaleza. Era como un hogar seguro para animales que necesitaban ayuda. El santuario estaba en una zona tranquila con muchos árboles y plantas. Había hermosos grabados en la puerta de entrada, mostrando cómo las personas y los animales pueden vivir juntos en paz. Dentro del santuario había senderos que se adentraban entre los árboles y llevaban a un arroyo tranquilo. El agua era clara y rodeada de bonitas plantas. Los animales podían beber del arroyo y disfrutar de la atmósfera pacífica. Había diferentes áreas en el santuario donde los animales se quedaban. Estas áreas estaban diseñadas para ser como sus hogares naturales, con mucho espacio y lugares para esconderse. Los cuidadores se encargaban de los animales cuando estaban enfermos o heridos en un lugar especial llamado el Centro de Rehabilitación. El centro contaba con personas capacitadas que ayudaban a los animales a mejorar. La música suave sonaba en segundo plano para hacer que se sintieran tranquilos. Veterinarios hábiles, sus manos guiadas por empatía y experiencia, examinaron cuidadosamente las heridas de la hiena. Atendieron sus lesiones, limpiándolas con cuidado tierno y cosiendo la carne desgarrada de nuevo, pieza por frágil pieza. Para la hiena, el santuario era un lugar de paz y una oportunidad para empezar de nuevo. Aprendió a confiar en las personas y a sanar. Y a medida que mejoraba, sabía que el santuario siempre estaría allí para ayudar a otros animales también. A medida que los días se convirtieron en semanas y las semanas en meses, la hiena luchó por su vida. El santuario se convirtió en su hogar, un santuario donde recibió no solo curación física, sino también el amor y el apoyo necesarios para reparar su espíritu. Destrozado, cuidadores dedicados, con corazones tan vastos como la naturaleza misma, se dedicaron a su recuperación. La alimentaron con paciencia, persuadiéndola para que comiera a pesar del dolor que mordía su cuerpo debilitado. Calmaron sus noches inquietas, su presencia suave adormeciéndola en una apariencia de paz, y la colmaron de amor, su toque un bálsamo que comenzó a sanar sus heridas y las cicatrices que marcaban su espíritu. A través de sus incansables esfuerzos, un destello de luz surgió en los ojos de la hiena. Sus heridas se cerraron lentamente, dejando tras de sí débiles rastros de la prueba que había soportado. Con cada día que pasaba, su fuerza creció, su espíritu reavivándose como una llama latente bañada en la calidez de la compasión. Finalmente, llegó el día en que la hiena se puso de pie firme sobre sus piernas antes frágiles. Sus ojos, una vez nublados por el dolor y el miedo, resplandecían con una nueva resistencia. Había llegado el momento de que regresara al mundo del que la habían arrancado, un mundo que ahora sostenía la promesa de curación y redención. Con la respiración contenida y los corazones llenos de esperanza y temor, los cuidadores liberaron a la hiena de nuevo en la naturaleza. Al pisar la tierra de la que alguna vez había huido, una ola de emociones la envolvió. El aroma de la libertad llenó sus fosas nasales y las hojas susurrantes contaron cuentos del mundo indomable que la esperaba. Por un momento, permaneció inmóvil, sus ojos explorando el entorno, absorbiendo los colores vibrantes y la sinfonía de sonidos que la envolvía. El viento acarició su pelaje, llevando consigo los ecos de su pasado y la promesa de un futuro desatado de las cadenas de la violencia. Con un impulso de fuerza, se aventuró hacia adelante, sus movimientos cautelosos pero llenos de la gracia de una criatura nacida para deambular. El bosque la abrazó, sus árboles antiguos ofreciendo refugio y consuelo. El sol, rompiendo la cubierta arbórea, calentó su espalda e iluminó su camino.
La noticia de su viaje se difundió, llegando a los habitantes que alguna vez fueron impulsados por el miedo e ignorancia. Sus corazones, antes oscurecidos por la oscuridad, comenzaron a despertar a las lecciones que la hiena les había enseñado. El arrepentimiento los envolvió, mezclándose con una comprensión recién descubierta de que la verdadera fuerza de una comunidad no radica en su capacidad para dañar, sino en su capacidad para proteger y nutrir el delicado equilibrio de la naturaleza. Y mientras los habitantes continuaron prosperando, sus corazones llevaron para siempre las lecciones que aprendieron de la desgarradora historia de la hiena. A sus ojos, el mundo se transformó. Un mundo donde la compasión triunfa sobre la crueldad y donde la naturaleza salvaje sostiene la promesa de curación tanto para el hombre como para la bestia. Desde ese día en adelante, los habitantes juraron proteger a las criaturas que deambulaban por sus tierras para nutrir un vínculo de respeto y compasión que resistiría la prueba del tiempo. La historia de la hiena se convirtió en un símbolo de transformación, un recordatorio de que incluso en medio de la oscuridad, siempre hay un destello de esperanza esperando ser nutrido y liberado. En los años que siguieron, el pueblo experimentó una transformación propia. La violencia de la multitud se convirtió en un recuerdo inquietante, reemplazado por un compromiso de coexistir con las criaturas que deambulaban por sus tierras. Se establecieron programas educativos, fomentando una conexión entre los habitantes y el mundo natural que los rodeaba. Historia 3. Había una vez, en un pequeño pueblo llamado Koratagere, en el hermoso estado de Karnataka, un equipo de valientes y dedicados individuos conocidos como el equipo de Wildlife SOS. Su misión era simple pero profunda: proteger y salvar la preciada vida silvestre que habitaba los bosques circundantes. En una brillante y soleada mañana, mientras el equipo se dirigía a su patrulla habitual, recibieron una llamada urgente de ayuda. Una osa perezosa había caído víctima de una trampa traicionera colocada por cazadores furtivos cerca del pueblo. Sin dudarlo, el equipo de Wildlife SOS se apresuró al lugar, con el corazón lleno de determinación para rescatar a la pobre criatura. El equipo de Wildlife SOS se dirigió rápidamente hacia donde la osa perezosa estaba atrapada. A medida que se acercaban al área, los sonidos de los llantos angustiados de la criatura crecían más fuertes, tirando de sus corazones y alimentando su resolución. El equipo estaba formado por rescatadores experimentados en vida silvestre que habían enfrentado situaciones similares antes. Sabían que rescatar al oso requeriría un enfoque delicado y metódico para minimizar el estrés y el daño. Reuniéndose alrededor del oso atrapado, el equipo evaluó cuidadosamente la situación. La trampa, hecha de un cable de embrague modificado reforzado con un cruel alambre de púas, se había enrollado firmemente alrededor de la cintura del oso. Era evidente que el animal había luchado ferozmente por liberarse, haciendo que el alambre metálico se clavara en su carne. Para comenzar la operación de rescate, un miembro del equipo se acercó suavemente al oso desde la parte trasera, manteniendo una distancia segura para evitar asustar a la criatura ya angustiada. Con una voz tranquila y calmada, intentaron tranquilizar al oso, estableciendo un sentido de confianza en medio del caos. Mientras tanto, otros dos miembros del equipo se armaron con herramientas de corte especializadas diseñadas para tales situaciones. Estas herramientas fueron creadas específicamente para minimizar el riesgo de lesionar al animal mientras cortaban eficazmente el alambre. Trabajando en sincronía, los rescatadores comenzaron lentamente y meticulosamente a cortar la trampa. Se esforzaron por evitar movimientos o ruidos bruscos que pudieran agitar al oso. Cada corte fue preciso, permitiendo que el alambre aflojara su agarre en la cintura del oso sin causar daño adicional. A medida que los momentos pasaban, el equipo podía ver que el oso se volvía más tranquilo, sintiendo que la ayuda estaba en camino. Sus gritos de dolor disminuyeron gradualmente, reemplazados por un destello de esperanza en sus ojos. Esto impulsó a los rescatadores hacia adelante, reforzando su determinación para liberarla. Con enfoque inquebrantable, continuaron sus incansables esfuerzos. El alambre resistió sus intentos, aferrándose tercamente al cuerpo del oso, pero el equipo permaneció imperturbable, su objetivo compartido impulsándolos hacia adelante. Finalmente, después de lo que parecía una eternidad, el último hilo de alambre fue cortado,
Un suspiro colectivo de alivio resonó en el aire cuando la trampa liberó su agarre en el oso. Los rescatadores se apartaron, dándole espacio a la criatura para evaluar su nueva libertad. La osa, aunque debilitada y exhausta, se puso de pie con patas inestables. Dio un paso cauteloso hacia adelante, probando su movilidad. Una ola de alivio invadió al equipo mientras la veían comenzar a moverse, sus movimientos haciéndose más fuertes con cada momento que pasaba. Con una mirada agradecida hacia sus rescatadores, la osa se dirigió lentamente hacia el bosque cercano. El equipo la observó desaparecer en el abrazo de la naturaleza, sabiendo que habían hecho una diferencia profunda en su vida. Las emociones estaban a flor de piel mientras el equipo reflexionaba sobre su exitoso rescate. Celebraron la libertad de la osa, sabiendo que sus heridas eran menores y sanarían con el tiempo. Su enfoque meticuloso había dado sus frutos, asegurando el bienestar del animal y aumentando sus posibilidades de una recuperación completa. Mientras empacaban su equipo y se preparaban para irse, el equipo sintió un profundo sentido de realización. No solo habían salvado una vida, sino que también habían infundido esperanza en los corazones de quienes fueron testigos de su acto desinteresado. Los aldeanos, inspirados por su dedicación, se quedaron maravillados ante el equipo de Wildlife SOS, jurando estar a su lado para proteger su patrimonio natural. Las noticias del heroico acto del equipo de Wildlife SOS se extendieron como un reguero de pólvora por todo el pueblo y más allá. La gente elogió su dedicación desinteresada y su compromiso inquebrantable de proteger la vida silvestre que llamaba a esta tierra su hogar. Los esfuerzos del equipo no solo habían salvado a un solo oso, sino que también habían encendido una chispa de compasión y conciencia en los corazones de los aldeanos. Inspirados por las acciones del equipo de Wildlife SOS, los aldeanos se unieron para formar un grupo de conservación. Resolvieron proteger su patrimonio natural y garantizar la seguridad de la preciada vida silvestre que deambulaba por sus tierras. Bajo la guía del equipo, organizaron programas educativos, difundiendo conocimientos sobre la importancia de preservar el delicado equilibrio de la naturaleza. Los meses se convirtieron en años y el pueblo de Corataguere se convirtió en un brillante ejemplo de convivencia entre humanos y vida silvestre. Los osos perezosos, una vez amenazados, ahora prosperaban en los bosques, aumentando constantemente sus números. Los esfuerzos del equipo de Wildlife SOS no solo habían salvado vidas, sino que también habían sembrado las semillas del cambio, nutriendo a una generación que entendía el valor de cada ser vivo. Historia 4. Un hermoso santuario de aves llamado Sor Sarovar en Agra. Era un lugar tranquilo donde las aves, reptiles y animales vivían felices entre los exuberantes árboles verdes. Pero un día se desató un terrible incendio forestal y envolvió el santuario en llamas. Mientras el fuego ardía, Sonilla deambulaba por el bosque en llamas, asustada y sola. El calor abrasador y el humo que se elevaba abrumaban su diminuto cuerpo. Buscó desesperadamente a su madre, pero no había señales de ella. El fuego se la había llevado cruelmente, dejando a Sonilla enfrentarse a los peligros de las llamas por su cuenta. Afortunadamente, en medio del caos y la devastación, el departamento forestal respondió rápidamente a la emergencia. Sus valientes bomberos lucharon contra las llamas con todas sus fuerzas, trabajando incansablemente para salvar la vida silvestre restante. Mientras evaluaban las consecuencias del incendio, sus corazones se hundieron al ver a los animales heridos y fallecidos. Fue durante esta sombría misión de búsqueda y rescate que se toparon con Sonilla. Débil y deshidratada, yacía en el suelo quemado, su abrigo antes vibrante ahora cubierto de ceniza. Los funcionarios del departamento forestal se acercaron cuidadosamente al ciervo asustado, con corazones llenos de empatía y determinación para salvarla. Cradleando suavemente a Sonia en sus brazos, vieron su estado frágil. Estaba desnutrida y necesitaba desesperadamente comida y agua. Al darse cuenta de que su supervivencia estaba en juego, decidieron trasladarla a un refugio donde pudiera recibir el cuidado que necesitaba. Con cuidado tierno, llevaron a Sonia a las instalaciones de rescate de osos de Agra. El personal dedicado, experto en rehabilitar y cuidar la vida silvestre, recibió al ciervo con los brazos abiertos. Evaluaron su condición, brindándole atención médica inmediata y un entorno tranquilo para ayudarla a sanar.
En las amorosas manos del Departamento Forestal y el personal compasivo en las instalaciones de rescate de osos de Agra, Sonilla encontró esperanza, amor y una nueva oportunidad de vida. Se convirtió en un símbolo de resistencia, recordando a todos la importancia de proteger y preservar nuestros hábitats naturales. La historia de Sonilla sirvió como un faro de esperanza, inspirando a muchos a unirse y crear un mundo mejor y más seguro para todas las criaturas, grandes y pequeñas. Con el tiempo, Sonilla se volvió más fuerte y más saludable. Prosperó bajo el cuidado de las instalaciones de rescate, floreciendo en un ciervo grácil y animado. Aunque había perdido a su familia biológica, había encontrado una nueva entre los humanos de buen corazón y los compañeros ciervos.